Estados Unidos, la forja de una potencia en la Edad Dorada, 1860-1920. La historia completa, 1860, una nación dividida. En 1860, Estados Unidos era una república joven y fracturada. El país tenía apenas 31 millones de habitantes, el 80% vivía en zonas rurales y la economía dependía principalmente de la agricultura. El norte había comenzado a industrializarse, mientras el sur mantenía una economía de plantación basada en la esclavitud. Las tensiones entre estos dos modelos económicos y sociales llevaron al país a la Guerra Civil. 1861-1865. La Guerra Civil. Como catalizador, la Guerra Civil no solo resolvió la cuestión de la esclavitud, sino que transformó fundamentalmente la economía estadounidense. El norte tuvo que industrializarse rápidamente para producir armas, uniformes y suministros para el ejército. Se construyeron fábricas, se expandieron los ferrocarriles y se desarrolló un sistema financiero nacional. Mientras el sur quedaba devastado, el norte emergió como una potencia industrial. 1865-1869. La reconstrucción y expansión tras la guerra. El país enfrentó el desafío de reconstruir el sur e integrar a 4 millones de esclavos liberados. Simultáneamente, la expansión hacia el oeste se aceleró. En 1869 se completó el ferrocarril transcontinental, uniendo las costas este y oeste por primera vez. Este logro no solo simbolizó la reunificación nacional, sino que abrió vastos territorios para la colonización y el desarrollo económico. 1870-1890. El despegue industrial durante estas dos décadas, Estados Unidos experimentó la transformación más dramática de su historia. Las innovaciones tecnológicas se sucedieron a ritmo vertiginoso. Edison perfeccionó la bombilla eléctrica y creó los primeros sistemas de distribución eléctrica. Bell inventó el teléfono y el proceso Bessemer revolucionó la producción de acero. Andrew Carnegie llegó a Estados Unidos como un inmigrante pobre de Escocia y construyó el imperio del acero más grande del mundo. John D. Rockefeller transformó el caótico negocio petrolero en una operación altamente eficiente que controlaba el 90% del mercado. Estos capitanes de industria, o varones ladrones, según sus críticos, acumularon fortunas sin precedentes. 1870-1900. La Edad Dorada. Mark Twain acuñó el término Edad Dorada para describir esta época de extremos. Riqueza deslumbrante junto a pobreza desesperante. Las mansiones de los millonarios en Nueva York contrastaban brutalmente con los barrios marginales donde se hacinaban los inmigrantes. La inmigración alcanzó niveles históricos. Entre 1870 y 1900 llegaron más de 11 millones de inmigrantes, principalmente de Europa. Ellis Island se convirtió en el símbolo de la promesa americana, pero también en el testimonio de las dificultades que enfrentaban los recién llegados. 1870, el año de la Gran Huelga. La prosperidad no llegaba a todos por igual. En 1877, una huelga ferroviaria se extendió por todo el país, paralizando el transporte y el comercio. Fue la primera huelga nacional de la historia estadounidense y marcó el inicio de décadas de conflictos laborales violentos. El gobierno federal intervino con tropas para romper la huelga, estableciendo un patrón que se repetiría en futuras disputas laborales. 1880-1900. Urbanización y transformación social. Las ciudades crecieron explosivamente. Chicago se reconstruyó después del gran incendio de 1881 y se convirtió en el símbolo de la nueva América urbana e industrial. Nueva York superó el 1.000.000 de habitantes y se erigió como el centro financiero del país. Los rascacielos comenzaron a definir el horizonte urbano, con la Escuela de Arquitectura de Chicago pionera en el uso del acero estructural. La vida urbana trajo nuevos problemas: hacinamiento, contaminación, criminalidad y epidemias. Pero también generó nuevas oportunidades: empleos industriales, educación pública, entretenimiento masivo y una cultura urbana vibrante. 1890-1900. Crisis y reformas. La prosperidad no era constante.
El pánico de 1883 sumió al país en una severa depresión que duró 4 años. Millones perdieron sus empleos, los bancos quebraron y la tensión social se intensificó. La huelga de Pullman en 1894 paralizó el transporte ferroviario nacional y requirió la intervención federal. Estas crisis revelaron los problemas sistémicos de la economía estadounidense: monopolios que controlaban precios, corrupción política generalizada y desigualdad extrema. Comenzaron a surgir voces que pedían reformas. Periodistas muckrakers como Ida Tarbell expusieron las prácticas corruptas de las grandes corporaciones, y reformadores sociales como Jane Addams trabajaron para mejorar las condiciones de vida urbana. 1898. Estados Unidos como potencia imperial. La guerra hispanoamericana marcó la emergencia de Estados Unidos como potencia mundial. La rápida victoria sobre España y la adquisición de Filipinas, Puerto Rico y Guam señalaron que el país estaba listo para proyectar su poder más allá de sus fronteras. La construcción del Canal de Panamá, iniciada en 1904, consolidó esta nueva posición geopolítica. 1900-1925. La era progresista. El nuevo siglo trajo una ola de reformas progresistas. Theodore Roosevelt, presidente desde 1901, usó el poder federal para regular las grandes corporaciones y promover la justicia social. Se aprobaron leyes antimonopolio, se regularon los alimentos y medicamentos y se crearon parques nacionales. La llegada de Henry Ford y la producción en masa del Modelo T, 1908, democratizó el automóvil y transformó nuevamente la sociedad estadounidense. La línea de ensamblaje de Ford no solo revolucionó la manufactura, sino que también estableció el principio de salarios altos para crear un mercado de consumo masivo. 1914-1918. La Primera Guerra Mundial. Aunque Estados Unidos se mantuvo neutral hasta 1917, la guerra europea aceleró su transformación en potencia mundial. La demanda de armas, alimentos y materias primas estadounidenses enriqueció al país y lo convirtió en acreedor de las potencias europeas. Cuando finalmente entró en la guerra, su intervención fue decisiva para la victoria aliada. 1920. Una potencia consolidada. En 1920, Estados Unidos era irreconocible comparado con 1860. La población había triplicado a 106 millones de habitantes, el 51% vivía en ciudades, y el país producía el 40% de la manufactura mundial. Nueva York rivalizaba con Londres como centro financiero global, y las empresas estadounidenses comenzaban a expandirse internacionalmente. La transformación no había sido solo económica, sino también social y cultural. Estados Unidos había desarrollado una identidad nacional distintiva, caracterizada por el optimismo, la innovación, el individualismo y la creencia en el progreso ilimitado. Estos valores forjados durante la Edad Dorada definirían la cultura estadounidense del siglo XX, el precio del progreso. Sin embargo, esta transformación extraordinaria había tenido costos enormes. La desigualdad económica alcanzó niveles extremos, con el 1% más rico controlando el 40% de la riqueza nacional. Los trabajadores enfrentaban condiciones laborales peligrosas, jornadas extenuantes y salarios de subsistencia. Los pueblos nativos americanos fueron virtualmente exterminados y los afroamericanos permanecieron marginados a pesar de la abolición de la esclavitud. La corrupción política era endémica. Las máquinas políticas urbanas, como Tammany Hall en Nueva York, operaban sistemas elaborados de patrocinio y soborno. Los varones ladrones compraban legisladores y jueces para proteger sus intereses. El sistema democrático parecía al borde del colapso bajo el peso de la concentración extrema de poder económico. Legado y continuidad. A pesar de estos problemas, los cimientos estaban establecidos para que Estados Unidos dominara el siglo XX. La infraestructura industrial, el sistema financiero, las universidades de investigación y la cultura de innovación creados durante este periodo proporcionaron las bases para futuras expansiones económicas. Más importante aún, los movimientos de reforma que surgieron en respuesta a los excesos de la Edad Dorada establecieron un patrón duradero en la historia estadounidense. Periodos de crecimiento económico desregulado seguidos por olas de reforma social y regulación gubernamental. Este ciclo se repetiría en los años 1930, 1960 y continúa hasta el presente.
La forja de una potencia entre 1860 y 1920 no fue solo una transformación económica, sino la creación de la América moderna, una sociedad industrial, urbana, multicultural y tecnológicamente avanzada que se convertiría en el modelo para el desarrollo capitalista mundial del siglo XX. Innovaciones tecnológicas en Movivich e industrias tecnologías revolucionarias. Ferrocarril transcontinental, 1869. Conectó las costas electricidad. Edison desarrolló la bombilla, 1879. Y sistemas eléctricos proceso Bessemer. Producción masiva de acero barato. Teléfono. Bell lo patentó en 1876. Industria petrolera, refinación y distribución masiva. El país que salió de la guerra civil dividido. Entró en los años 20 como una potencia global. Pero la pregunta sigue abierta. ¿Podría una nación construida sobre tanta desigualdad y conflicto sostener su liderazgo sin enfrentar sus contradicciones internas? En el próximo episodio exploraremos cómo Estados Unidos enfrentó la Gran Depresión y por qué los años 30 marcaron el inicio de un nuevo pacto social. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y comparte.